Les quiero presentar primeramente al doctor Germán Brito Albo, cirujano general, gastroenterólogo, miembro de la Asociación Mexicana de Endoscopía Gastrointestinal, egresado del Hospital General de México de la Secretaría de Salud, que en esta oportunidad nos va a apoyar precisamente con el tema estreñimiento crónico, diagnóstico y tratamiento. Adelante, doctor Lee. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y también muchas gracias a los médicos que se toman el tiempo para aprovechar algunos conceptos sobre este tema que es muy común en la consulta diaria, tanto en los pacientes que vemos a nivel de consulta de especialidad, como también los pacientes que se ven en primer nivel. Vamos a manejar los conceptos de diagnóstico y tratamiento del estreñimiento crónico, y tomando en cuenta que es uno de los problemas que se presentan más frecuentemente en la consulta, haremos énfasis sobre todo en el manejo y en el tratamiento de esta patología. Entonces iniciamos con la presentación. Vamos a ver principalmente lo que es la clínica del estreñimiento crónico. El estreñimiento se puede dividir en agudo y también en estreñimiento crónico. Así pues, el estreñimiento crónico tiene un origen secundario. Ya veremos ahorita cuáles son todas esas causas secundarias de estreñimiento crónico. Y también hay un estreñimiento que es el estreñimiento de tipo primario crónico o funcional, que está englobado dentro de los criterios de Roma 4 como estreñimiento crónico funcional. Aquí estamos observando dentro de lo que es el estreñimiento secundario las causas que ahorita vamos a ir desglosando, y en el estreñimiento primario o crónico funcional tenemos tres grupos principales, que son un estreñimiento de tránsito normal, que ocupa casi el 60% de los casos, un estreñimiento de tránsito lento, que es un 25% de los pacientes, y un estreñimiento con disfunción del piso pélvico. Ya veremos más adelante cómo podemos ir diferenciando estos tipos especiales de estreñimiento. Así pues, el estreñimiento crónico se divide en trastornos que son metabólicos, y aquí tenemos pues lo que es muy común en nuestra práctica clínica, que son pacientes diabéticos, que son pacientes que tienen hipotiroidismo, pacientes que tienen trastornos de los minerales, y también pacientes que pueden tener intoxicaciones por metales. Dentro de otras causas de estreñimiento crónico secundario tenemos los medicamentos, que también es otro grupo de situaciones que vemos muy comúnmente en la clínica. Pacientes que toman por problemas ortopédicos analgésicos opiáceos, que son los que muy frecuentemente nos originan problemas de estreñimiento. Los anticolinérgicos, igualmente antiespasmódicos. Los pacientes neurológicos también tienen el detalle de que por el tipo de medicación que usan tiende a presentarse estreñimiento. Los antiparkinsonianos, los antidepresivos, sobre todo los tricíclicos, los anticonvulsivos. En los pacientes hipertensos hay un grupo de medicamentos, principalmente los calcioantagonistas, que son los que llegan a asociarse mucho con el estreñimiento secundario a medicamentos. Tenemos otro grupo de causas de estreñimiento secundario, que son las enfermedades anorrectales, que por la incomodidad y el dolor que producen, el paciente tiende a generar un estreñimiento por el temor a la defecación, y esta es la enfermedad hemorroidal cuando hay una inflamación, la fisura anal. Los divertículos pueden combinar diarrea o pueden combinar estreñimiento, la enfermedad diverticular. Y la proctitis por radiación también puede combinarse con estreñimiento con diarrea. Y las neoplasias malignas, que también nos pueden provocar por un mecanismo de obstrucción también un problema de estreñimiento.
Los trastornos psiquiátricos, sobre todo los de la alimentación, los estados de depresión y somatización también son causales de estreñimiento crónico. Y los trastornos neurológicos en sí, problemas de esclerosis múltiple, lesiones de la médula es frecuente. Ya habíamos dicho enfermedad de Parkinson, problemas de secuelas de enfermedades vasculares cerebrales por la inmovilidad que tienen estos pacientes, las miopatías, las amiloidosis, la escleroderma y la inmovilidad que ha sido por mucho tiempo realizada en estos pacientes. Entonces son causas de estreñimiento secundario y englobado en el cuadro clínico de nuestro paciente tenemos que ver si alguna de estas situaciones se está presentando en particular en nuestro paciente para ubicar en un momento dado la importancia de decir, bueno, este paciente tiene un estreñimiento primario porque ya se buscó todo esto y no se encontró ninguna causa secundaria y entonces ya pasaríamos a lo que es un paciente que tiene estreñimiento secundario. Así pues, empezamos con lo que es los diagnósticos, las definiciones del estreñimiento, que son estreñimiento crónico con el aumento de la consistencia de las evacuaciones. Igualmente, otro factor que se presenta es disminución en la frecuencia de la expulsión. Tendría que ser menos de 3 evacuaciones por semana o tres movimientos a la semana, así también se le conoce. También que se presente dificultad para expulsar las heces y al menos que tenga este paciente 3 meses de evolución. Esto es como en general lo que llamamos un paciente que tiene un estreñimiento crónico. Así pues, para el diagnóstico, antes de eso veríamos cuál es la prevalencia del estreñimiento crónico en nuestra población. Tenemos que oscila desde un 2.4 hasta el 22.3%. Hay metaanálisis de diferentes zonas de la República, pero se ha encontrado una prevalencia aproximada en promedio del 14%. No existen datos sobre la incidencia anual es diferente. Entonces vamos a hablar también sobre la calidad de vida que representa en estos pacientes el tener el problema del estreñimiento. También se han hecho estudios aquí en México, alrededor de 1,000 pacientes se interrogaron sobre su problema de estreñimiento y el 47% pues manifestó que tenía la necesidad de hacer un esfuerzo para evacuar. Otro 27% manifestó que eran evacuaciones muy duras. Otros manifestaron que había una frecuencia inferior a la que ellos quisieran, en cantidades escasas y también con pujo o una sensación incompleta de evacuación. Los factores que predisponen al estreñimiento crónico, y eso es en relación ya más dirigido al estreñimiento funcional, son el sexo femenino, que es uno de los factores más importantes, que confiere un riesgo de hasta el 2 o 3 veces comparado con el de los hombres. Y referente a este factor, pues vamos a ver que las hormonas tienen que ver en influencia. También tiene que ver la conformación del piso pélvico y de la anatomía pélvica en la mujer, las situaciones de embarazo, que a partir de un embarazo una paciente puede tener un problema de un estreñimiento a partir de ahí. Y también podemos encontrar la prevalencia de los prolapsos por situaciones de descensos del piso pélvico y también el trauma obstétrico que no se atendió adecuadamente como causa también de este problema. El otro factor como segundo más importante es la disminución o es el envejecimiento, que nos va a traer la disminución en el número de neuronas de los plexos mientéricos, también un incremento en los depósitos de colágeno en el colon izquierdo, que es donde se lleva a cabo el reflejo gastrocolónico, y también alterando su distensibilidad por el aumento de las fibras de colágeno. Hay atrofia de los músculos del piso pélvico, lo que también dificulta la expulsión de las evacuaciones, y también pacientes que ya tienen mucha edad tienen neuropatías degenerativas. Y lo que hemos mencionado dentro de las causas secundarias, los factores que están relacionados con la toma de medicamentos que llegan a predisponer a un
estreñimiento crónico. El consumo de fibra debe de tener un gramaje, y se considera que menos de 10 gramos al día van a estar generando o van a ser compatibles con un problema de estreñimiento. También el consumo de agua se tiene que menos de 1882 litros al día está relacionado con un factor predisponente al estreñimiento, y la baja actividad física. Estos se resaltan porque en el manejo van a ser como la primera línea de tratamiento. Ya lo veremos más adelante. Bien. Aquí estamos en relación a la situación de la calidad de vida que estos pacientes con estreñimiento manifiestan. El 80% de los pacientes comentan que hay una afectación de su calidad de vida en su salud en general. Y el 55% tienen que modificar su dieta, el 41% les modifica el apetito, limitan alimentación, el 35% tiene problemas con el sueño, y en el 32% hay una afectación en el desempeño laboral. En México se han hecho estudios, y este tipo de afectaciones o de problemas en relación a la calidad de vida se ha confirmado en unos porcentajes similares en estudios hechos por el doctor Ruiz López y Cosadame ahí en el Instituto Nacional de la Nutrición. ¿Cómo vamos a hacer nosotros el diagnóstico de el estreñimiento crónico? Bueno, tenemos todos estos incisos donde vamos a utilizar la escala de Bristol y el cuadro clínico. Un buen diagnóstico clínico tiene mucha importancia, porque un buen interrogatorio nos va a ayudar a determinar si es de tránsito lento, si es de tránsito normal, en fin. La interrogación del paciente es primordial. También descartar por medio de exámenes de laboratorio y gabinete algunas causas secundarias también es importante. Y el tacto rectal también es muy importante, porque se obtienen muchos datos acerca de diferentes causales en relación a trastornos de la salida de la expulsión de la materia fecal, problemas de la pared abdominal. Ya lo veremos más adelante. Tránsito con marcadores radiopacos, y estos 4 primeros incisos son los que a nivel de la consulta los podemos realizar prácticamente en forma íntegra, y podemos tener más del 80% del diagnóstico si nosotros nos dedicamos a hacer un buen interrogatorio, descartar las causas secundarias y usar un par de pruebas más, que es el tacto rectal, muy útil, tránsito con marcadores, y con eso tendríamos un buen porcentaje de diagnóstico. Los demás son estudios que se llegan a hacer para afinar más el diagnóstico. A nivel de consultorio también podemos utilizar la prueba de expulsión del balón, que es muy fácil, es muy práctica, es muy económica, porque no se necesita más que una sonda de Foley para poder hacer la prueba del balón, que veremos más adelante, que tiene mucho que ver con problemas de inercia defecatoria, de inercia de la expulsión. Bien, entonces con estos 4 incisos podemos nosotros tener la mayor parte del diagnóstico, como comenté recientemente. El estreñimiento crónico funcional ya está determinado por los criterios de Roma, y lo que se define en esta reunión de Roma 4 es que el estreñimiento crónico debe de tener al menos 3 meses de duración, y hacer el diagnóstico 6 meses antes, y debe de tener 2 de estas características que están aquí mencionadas para el 25% al menos de las defecaciones. Y ya habíamos mencionado algo en la definición general. Ahorita estamos ya más encaminados a lo que es el estreñimiento crónico funcional, y debe de haber una atención de pujo, debe haber pujo o también heces gruesas o duras, sensación de evacuación incompleta, sensación de obstrucción a la salida,
maniobras incluso digitales o manuales para facilitar la evacuación. Y como mencionamos en la definición general, pues menos de 3 movimientos a la semana, o sea, menos de 3 defecaciones. Las evacuaciones sueltas rara vez se manifiestan en este tipo de problemas de estreñimiento crónico, pero se pueden presentar porque los pacientes llegan a usar laxantes. El paciente no debe de cumplir los criterios de síndrome de intestino irritable, que más adelante vamos a ver cómo podemos diferenciar un paciente con estreñimiento crónico funcional y un paciente que tiene síndrome de intestino irritable con predominio de estreñimiento. Aquí tenemos dos tablas muy importantes que las deben de tener en su mente. La escala de Bristol y este recuadro donde tenemos numerados trastornos funcionales. La escala de Bristol nos va a servir para ubicar a nuestro paciente si está en una evacuación de tipo 1 o de tipo 2, que son las que están relacionadas con el estreñimiento. Tipo 3, 4 y 5 actualmente se consideran las evacuaciones que están normales en cualquier persona. Y ya las tipo 6 y tipo 7 son evacuaciones que tienden ya a manifestarse como una definición de diarrea. Entonces, enseñar la escala de Bristol al paciente y que nos diga cómo está evacuando y aclarar bien en qué forma está presentando su evacuación es muy importante, de tal forma que con eso vamos a ubicar bien a nuestro paciente, porque hay pacientes que se confunden, pueden tener una sensación de hacer esfuerzo, pero están evacuando tipo 6, evacuaciones blandujas, más bien tienen empuje esos pacientes y puede estar relacionado esto con un síndrome de intestino irritable mixto, tanto que combine diarrea con estreñimiento. Y el otro recuadro que tenemos aquí nos va a ubicar los trastornos funcionales. Y como podemos ver, en esta parte de aquí arriba y aquí abajo está manifestada la dirección del dolor. Si el dolor se dirige más a la manifestación que tiene el paciente, entonces vamos a estar hablando más de un problema de un síndrome de intestino irritable. Pero si el paciente solamente manifiesta estreñimiento y prácticamente no tiene dolor, entonces está manifestándose un estreñimiento funcional. Entonces aquí el dato importante es que ubiquen o que investiguen bien si el paciente tiene el dolor. El dolor nos va a definir si estamos en un estreñimiento funcional o si es un paciente con síndrome de intestino irritable con predominio de estreñimiento. Si ustedes dominan estos dos cuadritos, pueden tener un muy buen porcentaje de diagnóstico con sus pacientes. También hay distensión que puede acompañar al estreñimiento funcional, igual al síndrome de intestino irritable, y ya los otros extremos, que es la diarrea funcional o el síndrome de intestino irritable con diarrea, pero eso no es el motivo de esta presentación. Entonces, ya pasando después del interrogatorio, de lo que es la obtención de los datos, vamos a pasar a explorar a nuestro paciente, y lo que tenemos que hacer, aparte después de hacer un examen general, pues es hacer un tacto rectal, el cual tiene que ser un tacto rectal en forma rutinaria. Cualquier paciente que tenga estreñimiento deben de explicarle por qué le van a hacer el tacto. Deben de tener siempre a su ayudante al lado para evitar pues situaciones incómodas, ¿verdad? Sobre todo pacientes que son como medio oportunistas y quieren posteriormente sacar un beneficio del médico porque les hizo una exploración atrevida o alguna situación de ese tipo. Por eso siempre explicar primero por qué le va a hacer el tacto, tener un ayudante ahí que sea su testigo para no tener problemas. Incluso en algunas situaciones ya muy especiales, a veces ustedes valorarían a su paciente, incluso hacer que firme un consentimiento informado de la realización de un tacto rectal con motivo diagnóstico. Porque la verdad es que luego no sabemos, la medicina se está haciendo muy difícil actualmente porque los pacientes tienen ya mucha información y a veces tienen malas intenciones. Entonces, para ser concretos, siempre explicar por qué le va a hacer el tacto,
decirle en qué consiste todo el procedimiento del tacto, que ahorita lo vamos a ir explicando, y siempre tener un ayudante que sea de nuestro equipo, que esté ahí. Nunca hacer un tacto rectal solos. Eso se debe de posponer si es que no hay quien nos ayude, pero nunca hacer un tacto rectal cuando estemos solos. Bueno, entonces el tacto rectal consiste en una exploración estática y una exploración dinámica. La exploración estática es, primero vamos a poner a nuestro paciente de decúbito lateral izquierdo en una habitación cómoda, buena temperatura, buena iluminación, e iniciaríamos la exploración estática, que viene siendo lo que vamos a explorar de la piel. Vamos a ver los pliegues, vamos a ver si hay algún hemorroide externa, alguna fisura, algún condiloma, alguna dermatitis de la zona. O sea, vamos a empezar a hacer diagnóstico desde el primer momento en la exploración estática. Posteriormente vamos a tomar un hisopo y vamos a empezar a hacer la exploración del reflejo mucocutáneo, músculo cutáneo, que se observa al tocar suavemente la piel alrededor del ano y se observa una contracción. Con eso estamos valorando la sensibilidad que viene por parte de las vértebras sacras 2, 3 y 4, que es la actividad motora que presentan estos. Ya posteriormente vamos a hacer un tacto, vamos a tocar alrededor del ano y vamos a ver qué encontramos, si hay una alteración de la textura, si hay un defecto de continuidad en la piel, y enseguidita vamos a hacer la introducción, vamos a hacer el tacto, y en el tacto rectal vamos a obtener diferentes informaciones. Uno es el tono del reposo. Pacientes que son muy nerviosos obviamente pueden tener mucha contracción, pero hay que calmar, hay que tranquilizar al paciente para que se pueda hacer una exploración y valorar bien el tono, que eso a veces es un poquito difícil. Pero bueno, se le pide al paciente que contraiga el ano por 30 segundos y entonces se ve si está normal el tono, si está disminuido o si está aumentado. ¿Cómo lo vamos a saber? Pues es que tienen que hacer tactos. No tenemos como como esto es subjetivo, tienen que hacer tactos y tactos y tactos para que puedan decir, no, este paciente está normal, este paciente está bajo el tono, este paciente está muy tenso, pero eso es haciendo tactos, no hay una forma de graduar esto más que haciendo precisamente el tacto. Posteriormente se le pide al paciente que haga una maniobra de contracción, ¿verdad? Para saber qué tanta fuerza tiene ese esfínter. Y con eso podemos determinar si está hipotónico o si está normotónico o si está hipotónico. Y después le pedimos una maniobra de pujo. La maniobra de pujo es muy importante porque ahí vamos a detectar problemas de disinergia defecatoria. Normalmente la evacuación tiene que tener una contracción abdominal, que lo podemos sentir, tiene que hacerse una palpación bimanual, palpar la fuerza que tiene el paciente haciendo la presión en sus músculos abdominales y con el dedo explorador en el ano. Si el paciente tiene una maniobra de pujo adecuada, necesitamos sentir la presión en la punta del dedo, ¿verdad? Y la relajación en la base del dedo, que es donde está el esfínter, porque esa es la maniobra natural. Viene el pujo, aumenta la presión en el recto y el esfínter tiene que relajarse para que se presente la maniobra de la defecación. Si el paciente puja y sentimos más presión en la base del dedo, es que ese paciente tiene una disinergia. Está teniendo mal el mecanismo, está pujando, pero al mismo tiempo está contracturando o contrayendo el esfínter anal. Y entonces eso ya nos empieza a hablar de problemas que este paciente puede tener. Entonces es muy importante todo esto que estamos hablando sobre el tacto. Entonces, como pueden ver, se obtiene mucha información sobre el tacto rectal. Y a nivel de la maniobra de pujo, lo que les acabo de decir es si el paciente principalmente tiene una disfunción del piso pélvico, un problema de expulsión, que posteriormente vamos a ver cuáles son esas variantes. Aquí tenemos en forma gráfica lo que es una maniobra de pujo, donde la presión en el recto sube, lo que les decía, aumenta la presión en la punta y en el esfínter baja. Entonces siente que la presión en la base del dedo se disminuye. Aquí tenemos gráficamente los colores
verdes y tenues son de baja presión, los tonos de rojos y amarillos son de más presión. Entonces aquí tenemos presión y aquí tenemos relajación en una manometría anorrectal. Entonces es una forma gráfica para poder entender también eso. La prueba de expulsión del balón principalmente la utilizamos cuando el paciente estamos sospechando de una disinergia defecatoria, ¿verdad? Y lo que se hace es llenar una sonda de Foley con un globo 50 y se mete la sonda, se infla el globo con agua y se espera de 3 a 5 minutos. El paciente que es normal en su reflejo defecatorio va a expulsar antes de 5 minutos el balón. Entonces con eso ya tenemos que ese paciente no tiene un problema para la salida o no tiene un problema de disinergia defecatoria. Entonces esa prueba es muy útil, muy barata, se hace en el consultorio, al paciente se le infla el globo, se le pide que pase al baño, se esperan el tiempo y pues ya obtendrán el dato. La prueba de los marcadores. Hay varias pruebas, una que es la técnica de Hinton, la otra que es la técnica de Metcalf. Se dan unas cápsulas con marcadores radiopacos y entonces en una damos una cápsula que tiene 24 y en otra damos 3 cápsulas que tienen 24. Vamos a utilizar la de Hinton, que sería la más práctica, la más, digamos, la más sencilla, donde esperamos más o menos 120 horas y ahí tenemos que tener menos de 5 marcadores presentes en el marco cólico. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tenemos los marcadores en el colon derecho después de las 120 horas? Bueno, pues vamos a pensar entonces que el problema de motilidad intestinal en este colon está del lado derecho. ¿Y qué pasa si lo tenemos en el transverso? Bueno, el problema pudiera estar ahí. ¿Y qué pasa si lo tenemos en el izquierdo? Entonces, quiere decir que el problema es en el lado izquierdo. Pero cuando nosotros tenemos el colon derecho, colon transverso y colon izquierdo vacío y tenemos la aglomeración de los marcadores en el hueco pélvico y ya pasaron las 120 horas y no ha expulsado ningún marcador radiopaco, entonces lo que estamos viendo es que el paciente tiene una disinergia defecatoria. Entonces aquí podemos determinar a dos tipos de pacientes, los que tienen un tránsito lento, ¿verdad? Y los que tienen una disinergia de salida del piso pélvico. Esa es la prueba, pues, la más sencilla, pero podemos discernir entre pacientes que tienen una disinergia defecatoria o pacientes que tienen problemas de tránsito lento o de tránsito normal. Bien, entonces ya tenemos el diagnóstico con el cuadro clínico, escala de Bristol, descartamos las causas secundarias, tacto rectal, tránsito con marcadores y la prueba de expulsión del balón. Y con esto pues ya podemos tener lo que es el diagnóstico de nuestro paciente. Sin embargo, hay un grupo de pacientes que requieren como más afinación en el diagnóstico porque luego no encajan en una o en otra. Y entonces utilizamos cápsula de motilidad inalámbrica, ya vamos a ver un ejemplo y cómo nos va ayudando. La colonoscopía en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo o síntomas de alarma, por ejemplo, que tengan sangrado, que tengan pérdida de peso, que tengan sintomatología nocturna, que tengan dolor, o sea, la colonoscopia nos va a determinar causas orgánicas, por ejemplo, un cáncer de colon. La manometría anorrectal nos va a determinar un grupo determinado de trastornos del piso pélvico y del reflejo defecatorio manifestado con diferentes formas de disinergia o de trastornos de salida del bolo fecal. Utilizamos también en ese aspecto la defecografía y los tránsitos colónicos se utilizan para pacientes que tienen una inercia colónica, que son aquellos pacientes que duran semana o 10 días o 15 días sin evacuar, que tienen la máxima expresión de un estreñimiento con tránsito lento, que es la inercia colónica, que algunos de estos pacientes pueden requerir incluso tratamiento quirúrgico. Y en este grupo de estudios que se tiene aquí, vamos a lo que les acabo de comentar, ver trastornos de la defecación disinérgica, la propulsión defecatoria inadecuada, que es lo que les acababa de comentar a ustedes.
Aquí tenemos una cápsula de motilidad inalámbrica, es estragada y va a reportar temperatura, pH y presión. Entonces, con eso tenemos tenemos un registro de presión, que es este rojo, y nos va dando la presión que se desarrolla en el estómago, la presión que se desarrolla en el intestino delgado, y ya entrando en colon podemos ver que del lado izquierdo pues es donde se generan más presiones, ¿no? Eso es una cápsula, digamos, que reporta lo natural. Cuando la cápsula entra al estómago, pues baja el pH, por eso está aquí el pH abajo. Cuando llega al intestino, sube el pH, y ya cuando llega al colon, pues va variando de acuerdo a la fermentación bacteriana. Y la temperatura, bueno, pues esa nos va a servir para cuando entra la cápsula, que toma la temperatura corporal, y cuando sale, pues baja inmediatamente la temperatura, quiere decir que en ese momento ya fue expulsada la cápsula. Entonces esto nos ayuda a determinar diferentes situaciones, tanto en intestino delgado como en el colon principalmente. La colonoscopia pues nos puede diagnosticar este tipo de problemas, que son un carcinoma de colon estenosante con un orificio muy pequeño por donde pasan pequeñas cantidades de materia fecal con mucho esfuerzo y generando obviamente dolor en el paciente. Aquí tenemos la defecografía por resonancia comparada con trazos de manometría anorrectal en pacientes que tienen trastornos del piso pélvico, trastornos de la expulsión del bolo fecal o disinergia defecatoria, que son casos ya como más especiales, que por este tipo de trazos de manometría y imágenes de defecografía por resonancia magnética se llega al diagnóstico. Pero básicamente todo este grupo de problemas tiene un tratamiento que es la retroalimentación. Ya lo vamos a ver más adelante. Este es el caso de la defecografía por fluoroscopía, que ha sido poco a poco desplazada por la manometría y por la defecografía por resonancia magnética. Entremos pues al tratamiento, y el tratamiento es muy importante porque primeramente tenemos que ubicar si nuestro paciente tiene tránsito normal, si tiene tránsito lento o si tiene disinergia. Y ahí vemos los porcentajes. Al paciente se le tiene que explicar en qué situación está, porque hay pacientes que dicen que están estreñidos pero están defecando diario. Entonces, si ustedes los ubican en el trastorno que les corresponde, entonces el paciente va a entender dónde está su problema, que son pacientes que tienen defecaciones diarias de pequeñas cantidades y con mucho pujo, y que se quedan con una sensación incompleta de vaciamiento. Y este es un grupo como que el más nutrido, que es el 60%, que son los de tránsito normal. Estos pacientes mejoran mucho con la primera línea de tratamiento, que la vamos a ver más adelante. Los de tránsito lento habitualmente requieren medicamentos ya, o incluso la primera línea de tratamiento, y la disinergia, como les comentaba, va a haber un manejo principalmente por biorretroalimentación. Entonces, en el tratamiento tenemos que educar al paciente. El paciente de repente quiere parecerse a otra persona, quiere defecar diario, quiere defecar 3 veces al día, como lo hace otra persona que él conoce. Entonces, al paciente se le tiene que ubicar y decirle: usted puede evacuar desde 3 veces al día hasta 3 veces por semana. La situación es que usted llegue a una situación donde defeque una vez al día o cada tercer día, con el confort adecuado que una defecación puede generar en un paciente, que sea desde el punto de vista satisfactorio o adecuada. Entonces, la educación es importante. Hay que decir al paciente cuáles son los márgenes y que tiene que buscar cuál es su lugar. Luego hablaríamos con el paciente sobre el consumo de fibra y de agua. Tenemos que invitar al paciente a que consuma más de 15 gramos de fibra por día y que tome aproximadamente 2 litros de agua o más. Y también tenemos que indicarle que haga ejercicio, ¿verdad? Y también que tome un horario de defecación. Normalmente tenemos el reflejo más activo en la mañana, incluso sin tomar ningún alimento,
ya por rutina, por un entrenamiento del reflejo, o con el alimento más voluminoso, que podría ser el de la mañana o el de mediodía. Y también pacientes que tienen ya un problema muy crónico, tenemos que decirles qué postura es la más conveniente para que ellos tengan una defecación satisfactoria. Entonces, todo esto es el tratamiento de primera línea, y en esto la postura tiene un factor importante. Si nosotros vemos cómo el ángulo ano-rectal se presenta en una posición sentada, que es como habitualmente socialmente tenemos que ir al baño, al WC, pues estamos sentados, no es la posición más fisiológica que pudiéramos tener. Entonces, la posición que se les recomienda a los pacientes es la posición de cuclillas, como cuando se hace a ras de piso, o si el paciente tiene este tipo de problemas, se le recomienda que consiga un banquito para que pueda adquirir la posición, digamos, más adecuada para corregir el ángulo recto anal. Entonces, como ven aquí, la posición de la natural, la que adoptamos la mayoría, pues es con un ángulo recto anal como un poco cerrado. Pero si ponemos un banquito para elevar las piernas y la rodilla, entonces ya estamos tomando la posición que le puede favorecer mucho a nuestro paciente para tener una evacuación favorable. Y como les comento, esta es la primera línea de tratamiento. Esto es: todos los pacientes que tengan estreñimiento tienen que consumir fibra, tomar agua, hacer ejercicio, agarrar un horario y tener una postura adecuada para su defecación. Pasaríamos después, si esto no nos dio un resultado adecuado, a el tratamiento de segunda línea, que viene siendo el uso de los laxantes. Entonces tenemos varios grupos de laxantes. Hay unos que están con estudios con grados de recomendación, con niveles de evidencia, y aquí tenemos los más indicados, que son el polietilenglicol y la lactulosa, que tienen grado de recomendación 1 y un nivel de evidencia B para lactulosa y A para polietilenglicol, que es como el más recomendado. Sin embargo, podemos decirle a nuestros pacientes que pueden usar el plántago, que pueden usar policarbofilo de metilcelulosa, y en menos ocasiones o menos frecuentemente recurrir a este tipo de laxantes estimulantes, que son unos laxantes que son irritantes a veces a la pared, a la mucosa, y que también en algunos pacientes pueden provocar incluso desequilibrios hidroelectrolíticos. En pacientes nefrópatas generar problemas, en cardiópatas iguales, como ya veremos más adelante con las recomendaciones o con los efectos secundarios que tienen estos laxantes. Entonces, es muy común que a nivel institucional se recomiende los senócidos AB. Son derivados del SEN, tienen efecto osmótico, y en su hidrólisis se producen las antraquinonas, que son ya parte de los laxantes estimulantes, que tienen las características que les mencioné y que ahorita vamos a ver a continuación. Pero pues bueno, es lo que se tiene en el cuadro básico también, aunque tienen también el psyllium plántago en el cuadro básico a nivel institucional. Esta es la segunda línea de tratamiento. Cuando la segunda línea de tratamiento también no nos dio el resultado adecuado, entonces tenemos que pasar a la tercera línea de tratamiento, pero no antes de comentarles a ustedes las consecuencias de usar algunos efectos secundarios de los laxantes. Los formadores de bolo tienden a generar gases, flatulencia, distensión. Entonces, la administración de los laxantes formadores de bolo fecal tiene que ser progresiva, porque si no, su paciente los va a rechazar. El paciente va a decir: estoy inflamado, yo no quiero estar así. Pero si van agregando progresivamente y paulatinamente tanto alimentos que tengan un buen poder de fibra y los laxantes de tipo formadores de bolo fecal, como el plántago, pueden ir disminuyendo en una forma adecuada los efectos secundarios. Los emolientes, como el docusato, pues sí llegan a provocar náusea, vómito y anorexia. Los laxantes, que son lubricantes, como la parafina, que prácticamente no se usan mucho, pueden provocar neumonía por aspiración y alteración en la absorción de algunas vitaminas.
Los laxantes que son osmóticos salinos, como los fosfatos, las sales de magnesio, pueden aumentar la toxicidad de estos productos de sales de magnesio a nivel del sistema nervioso central, generar algunos desequilibrios hidroelectrolíticos. En pacientes con insuficiencia renal deben de manejarse con cuidado, en pacientes con insuficiencia cardíaca igualmente. Los osmóticos no salinos son la lactulosa y el sorbitol. Esos provocan distensión, parecido a los laxantes formadores de bolo fecal, pero también se les pueden tener náusea, vómito y caer en un extremo de generar la diarrea. Y los laxantes, que son los laxantes estimulantes, que son las antraquinonas, los enócidos AB pueden provocar melanosis en el colis, una pigmentación, desequilibrios hidroelectrolíticos, diarreas, dolores abdominales. Los derivados del difenilmetano, como el bisacodilo y el picosulfato, que se usan incluso para preparación del colon, el picosulfato, y pueden provocar desequilibrios hidroelectrolíticos, ardor en ano rectal, y también los que se consideran de este grupo, que son el aceite de resino, desequilibrio hidroelectrolítico y algunas neumonías por aspiración y contracciones también uterinas. Entonces no se debe usar en la lactancia, digo en el embarazo. Entonces ya pasaríamos pues al tratamiento de tercera línea, que son este grupo de medicamentos, como los que están aquí en color verde, son los que están disponibles aquí en México, y que son la prulocaprida, que es un antagonista serotoninérgico de los receptores 5-HT4, la linaclotida y la plecanitida, que son estimulantes de la guanilato ciclasa C, el ubiprostone, que son activadores de los canales del cloro Cl2, y estos que no están disponibles aquí en México, pero unos son antagonistas de los opioides y otros son inhibidores de los transportadores de las sales biliares. De acuerdo a la sintomatología de nuestros pacientes, pues vamos a utilizar, si es tránsito lento, pues podemos usar prulocaprida. Si tenemos dolor abdominal, podemos usar linaclotida, y el estreñimiento, claro, y también el dolor abdominal y desensibilizar, digamos, la hipersensibilidad visceral que tienen estos pacientes en cuadros de síndrome de intestino irritable, la lubiprostona. Si ustedes se dan cuenta, estos mismos medicamentos se utilizan para síndrome de intestino irritable con predominio de estreñimiento. Entonces, esta sería la tercera línea de tratamiento. Los probióticos han sido en los últimos años elementos que se han venido utilizando para muchas entidades clínicas y han tenido un desarrollo, un boom. El detalle es que ha habido como que cierta precaución porque los estudios clínicos son de grupos pequeños de pacientes, pero hay estudios que han demostrado que los probióticos sí se pueden utilizar en el síndrome, en el síndrome de intestino irritable y en este caso en particular en pacientes con un estreñimiento crónico, porque estimulan el tránsito intestinal, porque estimulan también el tránsito colónico y porque aumentan la frecuencia de las evacuaciones. La microbiota y la fermentación y la motilidad gastrointestinal sí hay relación, y eso lo tenemos porque en los pacientes de edad avanzada la microbiota intestinal se modifica y entonces empieza a haber una abundancia de lactobacilos y una disminución de bifidobacterias que está muy relacionado con estos cambios de un proceso de estreñimiento. Igualmente hay niveles de ácidos grasos de cadena corta sobre el acetato y el butirato y el propionato que está reducido en la edad adulta y en comparación a los jóvenes y que también está relacionado con trastornos del movimiento en el colon. Y con la edad también la microbiota generadora de metano se observa más en los pacientes de edad adulta y esto está más relacionado, la flora generadora de metano, con el estreñimiento. Como comentamos, sí puede haber algún papel terapéutico en la administración de probióticos en los pacientes con estreñimiento y ahorita vamos a mencionar algunas evidencias, algunos trabajos sobre probióticos en particular que tienen un efecto
favorable en pacientes con estreñimiento crónico. ¿Cómo se determinó esto? ¿Cómo se investigó los mecanismos por los cuales los probióticos pueden mejorar el estreñimiento? Bueno, inicialmente pues se da el probiótico va a generar a nivel del colon aumento del lactato, de los ácidos grasos de cadena corta, y eso va a disminuir el pH. El pH disminuido va a generar una disminución del tiempo de tránsito intestinal, es decir, se va a cortar el tiempo y por lo tanto vamos a tener evacuaciones más frecuentes. O sea, va a presentarse más pronto una evacuación. En el consenso mexicano de estreñimiento, pues se tienen contempladas algunas cepas que pueden ser útiles o que pueden ser benéficas para el manejo de los pacientes con estreñimiento. Este consenso se desarrolló en el 2018 y sigue vigente todavía hasta la fecha. Aquí tienen estos probióticos que son el Bifidobacterium lactis y también el otro Bifidobacterium lactis de esta cepa, que es la HN019, donde esta cepa ha demostrado que disminuye el tiempo de tránsito promedio a 12 horas.4 después de la administración de este tipo de probiótico, el Bifidobacterium lactis de la cepa HN019. Entonces, vamos a ver algunos conceptos. Los probióticos se definen como microorganismos vivos que confieren un beneficio para la salud del huésped cuando se administran en cantidades adecuadas. El prebiótico es un ingrediente alimentario no digerible para el humano, ¿verdad? De manera que es beneficiosa para estimular el crecimiento del probiótico, para generar un número limitado de bacterias en el colon. Cuando tenemos un probiótico y un prebiótico, vamos a obtener el simbiótico, que es la unión de ellos dos. Aquí están las características de los prebióticos. Al consumir los prebióticos se pueden consumir a largo plazo y con fines profilácticos, no generan ninguna alteración. Se ha demostrado que aumentan la absorción de minerales y principalmente de calcio y de magnesio. Los prebióticos también se utilizan como medio selectivo de crecimiento para una cepa en particular de un probiótico por la fermentación y el pasaje hacia el intestino. El simbiótico, que es la unión del probiótico y del prebiótico, tienen un efecto sinérgico. Pueden inactivar nitrosaminas y sustancias cancerígenas a nivel intestinal, y esto es significativo por los niveles de ácidos grasos de cadena corta, que son los que principalmente tienen la función de neutralizar estas nitrosaminas y sustancias cancerosas, y también tienen un efecto importante en la prevención del estreñimiento. El simbiótico va a incrementar el conteo de géneros de lactobacilos y bifidobacterias, que en la edad adulta se acuerdan que el bifidobacterium es el que empieza a disminuir y cepas anómalas o no adecuadas de lactobacilos empiezan a aumentar. Entonces, un probiótico y un prebiótico nos generan el simbiótico. Tenemos estudios en humanos de algunas cepas de Bifidobacterium lactis, las vamos a presentar a continuación. Este es un estudio de la modulación de la microbiota, donde los estudios demostraron que modulaba favorablemente la microbiota en los pacientes en que se administraba el Bifidobacterium lactis, y se observaba un efecto benéfico en las bifidobacterias, ¿verdad?, conforme iban pasando los días de tratamiento. Los probióticos, dentro de sus efectos generales, tienen también un beneficio de grupo, o sea, todos los probióticos tienen el beneficio de la inmunomodulación, y Bifidobacterium lactis también tiene esa misma propiedad, tiene una modulación beneficiosa del sistema inmune, y aquí se observa cómo aumentan los monocitos al administrar el Bifidobacterium. También aumentan los natural killer leucocitos activados, y entonces aumenta la inmunidad en estos pacientes que llegan a consumir el Bifidobacterium lactis.
a otro estudio donde se indicó este Bifidobacterium lactis para lo que es el tránsito intestinal, mejorar el tránsito intestinal y también mejorar algunos síntomas funcionales que estos pacientes también llegan a presentar. Y el estudio es el siguiente. Es un estudio triple ciego donde ni el investigador, ni el que procesa los datos, ni el paciente tienen la información de lo que están consumiendo, si es placebo o es el probiótico. Entonces, al final de este estudio se encontró que el Bifidobacterium lactis mejoraba los síntomas agregados desde el punto de vista de síntomas funcionales en tubo digestivo superior y también en tubo digestivo inferior. Y entre ellos se encontraba también la diarrea. Pero hubo una mejoría de los síntomas gastrointestinales funcionales en estos pacientes, incluido el acortar el tiempo total de tránsito intestinal. Otro estudio donde se investigó principalmente el tránsito a nivel colónico en pacientes con constipación funcional y observaron los siguientes resultados. El tiempo de tránsito intestinal en estos 228 adultos que se les administró por 28 días el Bifidobacterium lactis, encontraron que el tiempo de tránsito colónico fue más corto, con lo que las evacuaciones se presentaron con mayor frecuencia y hubo más cantidad de movimientos fecales intestinales, o sea, para iniciar una defecación. En conclusión, este estudio nos dice que mejora la frecuencia de las evacuaciones como objetivo principal de la intervención de este probiótico en el estudio que les acabamos de mencionar. Otro estudio más, donde en pacientes mayores, en pacientes adultos mayores, lo consumieron para mejorar su microbiota intestinal en forma favorable, es decir, aumentar los Bifidobacterium, que es el que tiene menor proporción en los adultos mayores. Y aquí tenemos que se utilizaron diferentes dosis de Lactobacillus de Bifidobacterium lactis, de la cepa, y los resultados fue que la flora intestinal se mejoró en estos pacientes en forma significativa, disminuyendo las enterobacterias, que son microbiota no buena, y aumentó las bifidobacterias, que se considera de la microbiota favorable. Vamos a hablar ya algunas últimas palabras para concretar algunos conceptos sobre poblaciones especiales y veremos aquí que empezaríamos con las mujeres embarazadas. Las mujeres embarazadas pueden usar el probiótico, pero también tienen que tomar en cuenta que se pueden manejar con laxantes formadores de masa y en algunas ocasiones supositorios. Están contraindicados, como se mencionó al principio, los laxantes estimulantes porque producen las contracciones uterinas y pueden estimular también al intestino fetal. Las mujeres que están lactando también se pueden complementar con el probiótico, en este caso el Bifidobacterium lactis, y están indicados también los agentes formadores de masa, la lactulosa. El sulfato de magnesio se acepta también su uso en lactantes, aunque se presentan ciertas cantidades en la leche materna, pero no son como dañinas al producto. Y deben de evitarse los laxantes antraquinónicos porque esos sí producen alteraciones en el niño, provocándole diarrea. En pacientes ancianos, bueno, pues igualmente las medidas de primera línea, de segunda línea, más el probiótico, en este caso el Bifidobacterium lactis, va a ayudar a estos pacientes que en un momento dado pudieran necesitar un tratamiento de tercera línea. Y pacientes diabéticos pueden mejorar en diferentes formas. Es útil incrementar, dar laxantes que aumenten el bolo fecal, también el probiótico,
porque puede ayudar también a disminuir y generar un efecto hipoglucemiante al retrasar el vaciamiento gástrico, y también en estos pacientes podemos utilizar la lactulosa. En estreñimiento de tránsito lento, como complemento, también se puede utilizar Bifidobacterium lactis más los agentes formadores de bolo, más también algunos laxantes como el polietilenglicol, que es muy utilizado en estos pacientes de tránsito lento, y evitar en un momento dado laxantes, o usarlos muy poca cantidad y por poco tiempo, más bien los que son a base del docusato de sodio, la cáscara sagrada, y los procinéticos se han mostrado ser efectivos, la prulocaprida, linaclotida, todos esos productos pueden utilizarse en estos pacientes que tienen tránsito lento para ubicarlo en un esquema de tratamiento que les sea favorable. En la obstrucción del tracto de salida, la biorretroalimentación, como comentamos, es el tratamiento principal. Entonces, la terapia de bioalimentación es como reentrenar el reflejo defecatorio mediante un equipo que se introduce en el recto, y en una sesión con el paciente se puede manejar mediante estimulación y mediante inflar el balón que tiene adentro, y generar ese efecto de biorretroalimentación reentrenando músculos abdominales y maniobras de pujo. El probiótico Bifidobacterium lactis es útil en estos casos, en la mayoría de los casos, como complemento, y como otro tipo también de probióticos que se pueden utilizar en estos pacientes que tienen problemas de estreñimiento. Ya para terminar, esta es un resumen de todo lo que actualmente, precisamente en el Consenso Mexicano de Estreñimiento Crónico, se puede utilizar para atender a un paciente. Y aquí tenemos desde las medidas higiénicos dietéticas, todos los tratamientos con los laxantes, tratamientos farmacológicos y los grados de recomendación y la calidad de evidencia de cada uno de estos. Con esto damos por terminada la plática, con un comentario final que es el siguiente. A los pacientes con estreñimiento crónico, como primer punto, hay que educarlos. Segundo punto, hay que hacer un buen diagnóstico, utilizar las pruebas necesarias, no irse con muchas pruebas ni tampoco quedarse cortos. Una buena historia clínica, un tacto rectal, pocas pruebas económicas como lo que es las radiografías con marcadores y la prueba de expulsión del balón. Podemos nosotros tener el diagnóstico de nuestro paciente, y de acuerdo a lo que dispongamos respecto a medicación, probióticos, medicamentos de tercera línea, pues dar el tratamiento más conveniente a nuestros pacientes. Por su atención, muchas gracias, y pues si hay alguna pregunta estamos abiertos a contestarlas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. No sé si quieran hacer alguna pregunta. En este momento es la oportunidad para hacerlo. Ok, bueno, al parecer no hay preguntas. Doctor, le agradezco muchísimo, la verdad, bueno, el apoyo con este tema, la verdad fue muy interesante, doctor, y de mucha ayuda, yo creo que para todos, doctor. No hay de qué, al contrario, muchas gracias por su atención y por darse el tiempo para escuchar la plática. No, y muchísimas gracias a todos por su asistencia. Espero pues se puedan repetir estos temas, y gracias por participar. No, al contrario, gracias a ustedes y muy buenas noches. Muchísimas gracias, doctor, nuevamente. Muchas gracias. Hasta luego, buenas noches.